Por eso la importancia. Hoy día el diablo sabe de qué se ha ocupado el enemigo en estos tiempos. De hacer una campaña de desinformación a nivel eclesiástico. En toda la iglesia. ¿Sabe lo que es eso? En una guerra. ¿Sabe lo que significa una guerra de desinformación? Empiezan los enemigos, los espías a crear rumores y son todas falsas estrategias para confundir a los enemigos y poder ganar la guerra. ¿Sabe lo que hoy día hace el enemigo en las iglesias? Con esas falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos apóstoles y todo lo demás. Está desinformando a la iglesia del Señor. Es una campaña de desinformación. ¿Y quiénes son los únicos que pierden ahí? La iglesia. ¿Sabe usted que en los tiempos del apóstol Pablo ya la nueva era se estaba infiltrando entre medio de los hermanos? En los tiempos de Pablo, hermano, ya la nueva era andaba con falsas doctrinas dentro de la iglesia del Señor. Alabado sea su nombre. Sí, Señor. La importancia de la palabra. ¿Sabe lo que decía el hombre sabio? El que escribió Eclesiastés, después de tenerlo tanto, después de vivir tanto y de tener y de gozar tantas cosas, ¿sabe lo que llegó a decir al final de todo su discurso, de todo lo que escribió? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. O sea, todo para el hombre es solamente una pura cosa: el temor de Dios y el obedecer a Dios. Amén. No hay otra cosa. Ese es el todo para nosotros. O sea, cuando dice el todo, está diciendo eso es lo que debiera primar en cada vida. Amén. Eso es lo que debiera estar en cada corazón presente y manifestado: el temor al Señor y el guardar todo lo que Él dice. Alabado sea el Señor, hermano. Cuando el Señor se gana junto a los discípulos en la última cena, era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Esa fue la última vez que se sentó a la mesa con sus amados. Y hay una declaración tremenda en medio de ese regocijo, de esa fiesta judía, que era una celebración. Usted sabe que la fiesta de la Pascua es una celebración. Es el recordatorio de la salida del pueblo de Israel a la tierra prometida, rumbo a la libertad. Y de boca en boca, de generación en generación, se fueron pasando, ¿cierto? Todo lo que ocurrió en esa época. Y cómo el pueblo salió después de estar esclavos, cómo salieron libres, ricos y sanos. Entonces era una fiesta de celebración en sí. Cuando celebraban la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y cuando están celebrando la Pascua ahí en ese aposento, en medio de esa alegría, el Señor lanza una declaración que no dejó indiferente a nadie. Y esto es para que tú veas que en medio de toda celebración, de todo jolgorio, que en medio de toda cosa linda, toda cosa buena, de repente pueden haber cosas que el Señor declare que no te van a gustar, que te van a incomodar, qué sé yo. ¿Sabe lo que el Señor dice? Esta noche, uno de ustedes, de los míos, de mis cercanos, de los que amo, el que mete su mano conmigo en el mismo plato y come conmigo, me va a entregar. Y provoca una conmoción en medio de los discípulos. ¿Quién es, Señor? ¿Soy yo? ¿Acaso soy yo? Todos se preguntaban quién era. Nadie esperaba tal declaración. Estaban con el maestro, estaban celebrando lo que Dios había instituido para siempre, una fiesta solemne, y el Señor dice: esta noche, ahora mismo, uno de ustedes, de mis cercanos, me va a traicionar, me va a entregar. Aleluya. Entonces, amado, no es grato cuando le fallamos a Dios.
¿Cuántas veces te has sentido tal vez como Judas? Dígame. ¿Cuántas veces te has sentido como Pedro? ¿Cuántas veces lo has negado en tu caminar cristiano? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Dígame. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, hoy día la iglesia no tiene por qué modernizarse. El evangelio no se moderniza, hermano. ¿Sabe lo que está pasando? Que hoy día muchos ministros, muchas congregaciones, ¿sabe lo que están haciendo? Están mezclando la parte cultura con el evangelio. Y el evangelio no tiene nada que ver con la cultura. La cultura de las naciones, la cultura de cada pueblo es cultura, son costumbres, tradiciones. Y las tradiciones y costumbres no tienen nada que ver con el evangelio. El Señor se los reprendió a los fariseos cuando les decía: vosotros que invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestras tradiciones. El evangelio, amado, que nosotros tenemos hoy es un evangelio puro, santo, perfecto, no necesita nada. Aquí está todo lo que los creyentes necesitamos para vivir, para existir y para llegar a la presencia de Dios. Está aquí en la Biblia. No necesitamos nada más, amado. Bendito sea el Señor. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda, cumplir con lo que tenemos que cumplir, y se acabó. No podemos hacer nada más allá de lo que no nos sea permitido por el Señor. Tenemos que cumplir, hay que predicar el evangelio, pastor. Sí, prediquemos el evangelio. Pero ¿sabe qué? De 5.000 que habían, uno se convirtió, y ese es el problema suyo. ¿O acaso el predicador trae a las almas a Cristo? ¿El evangelista es el que trae las almas al arrepentimiento? Hermano, no es como lo hagamos. No son ni las alabanzas, ni los equipos, ni la forma, ni como lo hacen para el sur con las rancheras, y para el norte no sé cómo lo harán, ni con el hip hop, ni con nada, hermanos. Las masas no las trae la iglesia, las masas no las atraen los predicadores. Las masas y las almas a los pies de Cristo las trae solamente el Espíritu Santo, porque esa es una obra soberana de Dios. Amén. Entonces usted tiene que entender eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir con nuestra parte. Así es, amén. Prediquemos, hablemos, demos testimonio, pero dejémosle la parte principal, la parte importante a Dios, que Dios haga lo que tiene que hacer. Amén. Aleluya. 16, 18 y 20 horas presentando a los London Boys en vivo. ¿Cuántos ya se están preparando para ir al circo? No, que no hace falta para reírnos un poco, tenemos tantos problemas. Aleluya. Porque en los circos se pasa bien. ¿Para qué nos vamos a poner tan espirituales? Si en los circos, el que va al circo se ríe, ¿o no? ¿O usted va a estar todo en el circo así? Mire los payasos, pispío. Usted va al circo con su hijo para reírse, pues, hermano. ¿Para qué se va a poner tan, me entiende? Uno va al circo a reírse, pues, hermano. Pero le doy un consejo: busque primero el gozo del Señor. Usted en un circo lo puede pasar bien, se puede reír, puede ir al zoológico, se reír con los monos, qué sé yo. Pero ¿sabe? Le doy un consejo: gócese en el Señor. Porque si usted no se aprende a gozar con el Señor primero, a donde usted vaya, nada lo va a llenar. Uno cuando chico con los payasos lo pasaba re bien, hermano, aunque los payasos eran terribles, fome, se reía igual. Porque era uno como un niño, ¿me entienden? Pero le doy un consejo: busque el gozo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿por qué hoy día andan muchos débiles? Porque tienen de todo menos gozo. ¿Sabe qué te produce el gozo del Señor? ¿Sabe lo que te produce gozo? Dígalo. Dígalo. ¿Qué te produce gozo? Pero la leí. Aleluya. ¿La leído? Aleluya. Es que no entiendo ni una cuestión, por eso lo leo, dicen algunos peruanos. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién?
Pastor, vengo para que déme sabiduría, pastor. ¿A quién tiene que pedírsela? A Dios. Al papá. Y dice la Biblia, ¿no dice acaso que Él le dará? ¿Y cómo? En abundancia. Abundante. ¿Por qué te va a dar en abundancia? Porque a través de la sabiduría que tú le estás pidiendo, le pides sabiduría ¿para qué? Para entender qué cosa. La palabra, ¿qué es la palabra? Es la voluntad de Dios, son sus caminos, son sus decretos, son sus mandatos. ¿Y Dios no va a querer acaso que tú entiendas y sepas eso? Claro que sí. Por eso te va a dar en abundancia, para que no te quede en duda. Y si te queda alguna duda, vienes al pastor y aquí te la aclaramos. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué tengo que tener sabiduría? Para entender la palabra. ¿Y qué pasa cuando entiendo la palabra? Me produce gozo. ¿Y qué pasa cuando tengo gozo? Entonces soy fuerte. Soy fuerte en el Señor, amado. Amén. Sí, Señor. ¿Sabe lo que significa un cristiano fuerte en el Señor? Es un cristiano equilibrado. Es un cristiano maduro para pensar, para actuar, para hablar, para dirigirse. Es una persona, aleluya, que tiene bien pocas salidas de madre. Es una persona que tiene claro que su fundamento es Cristo. Amén. Es una persona que edifica su casa sobre la roca, sobre la palabra. Edifica toda su familia en el fundamento de la palabra. Y cuando tus hijos tienen ese fundamento, va a llegar un momento en que tal vez no se congregan, a lo mejor no están en la iglesia, a lo mejor no te acompañan, pero de tanto escuchar la palabra nunca va a volver vacía. Y estando bajo los propósitos de Dios, ellos un día van a decir, bueno, estamos pasando esto, pero mi padre decía, así dice el Señor en la palabra, y vamos a tomarnos de eso. No tenemos otro recurso, no tenemos otra salida, sino la palabra de Dios. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos de los que hoy llegaron esta mañana vienen con pocos recursos? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando un cristiano tiene pocos recursos? ¿Sabe lo que pasa cuando a veces la necesidad toca algún hogar de algún hermano, de alguna familia cristiana? ¿Sabe lo que ocurre? ¿Sabe lo que se produce? Los desaliños, las discusiones, los pleitos, las peleas, porque no hay una claridad absoluta en decir, bueno, pero Dios está de nuestro lado, vamos a orar para ver qué hacemos. Oremos al Señor, pidámosle dirección al Señor. ¿Qué dice la palabra de esto? ¿Qué dice la palabra de esta situación? ¿Saben lo primero que hacemos? Nos desesperamos. Aleluya. Nunca se apartará de tu boca Aleluya. este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque solo entonces te irá bien. Amén. En todo lo que hagas Sí, Señor. te irá bien. Amén. Pastor, y yo medito y oro y todo, pero sabe que igual me va mal. Igual pido y no recibo. Cuando tú dominas esto y sabes esto, y sabes que no recibiste algo, es porque tu papá sabe lo que más te conviene. Amén. Amén. Él sabe lo que te hace de verdad falta. Amén. Sí es. Aleluya. No es que Dios no te lo haya querido dar. Escúchame, amado, amada. Quiero que te quede claro este concepto. No es que Dios te esté castigando por algo. Es que Él, como buen padre, sabe lo que verdaderamente te hace falta. Amén. Y el papá nunca jamás te va a dar algo que te haga mal. Así es. Amén. Por eso que hay muchos amados cristianos que hoy día, después de tener tanto, ya no están. Conocí una familia, no voy a dar el nombre ni el lugar.
Conocí una familia que tenía su casita bonita, pero eran gente humilde. Comenzaron con un negocito en su casa, les fue mal. Tuvieron que cerrar el negocio, pero eran fieles al Señor. Escúchenme. No faltaban nunca a la iglesia. Apoyaban la obra, apoyaban los pastores, estaban ahí en los puntos, salían para todos lados. Era una bendición. Y un día tuvieron que hacer un aporte grande a la obra del Señor. Pescaron muchas de sus máquinas, cosas que tenían, las vendieron, aportaron. Y Dios usó mi vida para decirle: mira, por todo lo que han hecho, porque lo han hecho de corazón, el Señor que está en los cielos les va a devolver como ustedes nunca jamás han soñado. Y nunca se olviden de lo que les digo, porque el Padre que yo tengo arriba nunca jamás le debe a nadie. Amén. Y Él ha visto su esfuerzo, su fidelidad, y Dios les va a devolver. Hermano, a los pocos meses, el hermanito de ser un ayudante en una fábrica, lo subieron a jefe y empezó a ganar como 800,000 pesos. Su esposa se encuentra un trabajo en una avícola grande y el dueño, y le cae en gracia el dueño de la avícola y le dice: mire, les paso esa casa para que vivan sin ningún costo, le doy trabajo a usted, a sus hijas. Hermanos, están ganando cualquier plata. Se compraron un auto 0 kilómetros, se compraron camionetas, están re bien, pero ya no caminan, ya no perseveran en el Señor. Están tan bendecidos que ya no tienen tiempo para